Y ya estamos de regreso. No acaso ni acomodarse, pero ya te traen agüita. Sí, muchas Bienvenido, Boris Cuercha, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de hablar contigo, hablar de Roberto Parra, además. Tengo tantas preguntas para ti sobre Roberto Parra. Traje todas las respuestas, traje la maleta de respuestas. ¡Qué maravilla! Ahora, con el Boris nos llevamos conversando muchos años. Sí, yo soy muy fan de tu escritura, además. Muchas gracias. La gente no necesariamente sabe que tú además eres escritor de ciencia ficción y de ser negro. Escritor es ser alguien underground, ¿no? Porque es un grupo bien pequeño que lee en Chile, y ¿no? Con todo, ¿tú sabes que Chile es el país que más lee de toda Latinoamérica? Yo creo, sí, más que Argentina. Sí, más que en este momento. Quizás es más vistoso en Argentina, porque aquí yo veo en el metro, yo ando mucho en transporte público, mucho metro, y poca gente con un libro, ¿eh? Mira, ya ahora que está de moda además. Oye, cuando es un súper pasatiempo para el metro. Sí. Pero lo que pasa es que el celular es demasiado atractivo. Ahora, no creáis, a lo mejor hay gente que va leyendo en el celular, yo conozco. Sí, Biblioteca pública digital y esas cosas. Puede haber, es verdad. Oye, pero no vamos a hablar de literatura esta vez, aunque yo les recomiendo altamente los libros del Boris. Vamos a hablar de Roberto Parra y de la película que ya está en cartelera y que le fue súper bien en su primer fin de semana. Bien. Y sigue yéndole bien, ¿eh? Lunes y martes fue mucha gente. Me rompiste el corazón, se llama esto, y es una película que se acerca a distintos momentos de la vida de Roberto Parra. Tengo muchas preguntas respecto también a la propuesta visual que quisieron armar ahí, estos metarrelatos respecto a cómo se está contando esta historia, protagonizada por Daniel Muñoz, además genio total. Y Carmen Gloria Brecht. Que además canta también la Carmen Gloria. Que canta y canta también aquí, yo la había visto cantando en estos shows de los contadores auditores. Estuvo hace poquito con La Incondicional, donde también canta. Pero además es una historia que yo pensaba, mientras estaba viendo la película, pensaba en tu propia relación con Roberto Parra, ¿no? Porque, gente, acuérdense que Boris Cuercha fue el primer Roberto Parra de La Negra Esther. Sí, que en el montaje original dirigido por Andrés Pérez. Estuviste como 4 años haciendo eso. Tuve 4 años. Después, igual, en algunas giras me llamaron de nuevo. Ellos estaban haciendo el Popol Vuh. Habíamos hecho La Negra Esther, después hicimos Los 1000 días de Allende y después yo ahí me retiré y ahí se hizo... hicimos 2 Shakespeare, Ricardo II y Noche de Reyes. Uh-huh. Esos fueron los 4 montajes que yo hice con el Circo Teatro, de ahí ya formamos El Sombrero Verde, que hicimos otras cosas. Pero yo me imagino que para la investigación de La Negra Esther, que es... esta historia, esta misma historia que vemos en la película, pero contada ahí desde la mirada de Andrés Pérez, también hubo mucha investigación y mucha cercanía, aparte de la música, que era la Regia Orquesta, por si alguien no lo sabe, ¿cierto? Que también está vinculada con la película, Álvaro Enríquez. Entonces, pues, quería preguntarte primero, antes de ir a la película misma, por tu relación con Roberto. Mira, había una relación dentro de la obra. Yo creo que los que teníamos un contacto como más directo con Roberto era Álvaro Enríquez, sobre todo, porque los dos eran músicos y los músicos hablan un lenguaje como el lenguaje de los pájaros, digamos, que uno no lo entiende mucho, pero ellos dos como que hacen tlin tlin tlum, del otro hace tlan tlan y ya están en otro planeta. Después con Willy también tenía buena relación, y conmigo porque de alguna manera yo era su alter ego en el escenario, entonces él sentía algún tipo de afecto especial por mí, yo creo, y se acercaba a los camarines, me miraba cómo me maquillaba, porque claro, yo lo estaba interpretando. ¡Qué nervio igual! No, era muy divertido. Hay una anécdota que yo cuento a veces, que en el estreno en Puente Alto, yo había visto un par de veces a Roberto antes del estreno. Entonces en el estreno estaba Nicanor, estaba Roberto, no sé qué más estaba la familia, seguramente estaba el Lalo Parra, qué sé yo. Entonces yo en una parte de la obra iba hasta el borde del escenario cuando la Clarisa Sandoval iba a cantar una cueca. Entonces yo decía, miren a la vieja, como en la jerga mía, decir la vieja, el viejo, era una cosa, un apelativo cariñoso para tratar a tu padre y madre. Y veo que Roberto está ahí en segunda fila y me dice, me corrige, me dice, la mamita, me dice. Y yo quedé helado, pues, si lo estaba interpretando a él. De ahí en adelante siempre dije la mamita, no dije nunca más la vieja, porque para él era ofensivo. Para mí en ese momento yo era cariñoso, pero yo estaba en muchos años más adelante en el tiempo. Entonces, claro, había esta relación, como que yo lo interpretaba a él, y se armó una relación de cariño. Después lo seguí viendo, después hicimos El Desquite, nos acompañó en el montaje del Desquite también.
Y luego ya se enfermó Roberto, lo fui a ver un par de veces cuando se enfermó, y esa era mi relación con él. No era tan profunda como mucha otra gente tuvo con Roberto, incluso Álvaro, que se juntaban periódicamente, Álvaro lo grababa en cassette, etcétera. Pero sí quedé como enganchado con esta primera relación con Roberto, con su viuda, la Cata Roja, que ha mantenido vivo este legado y fue muy importante para hacer esta película, porque ella mantuvo siempre vivo el proyecto, a pesar de las dificultades. Entonces, y a pesar de que ella no es la heroína de la película. No, pues entonces como ella no es la heroína, yo también dije, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que la Cata esté detrás de todo este proyecto y estamos hablando de otro amor? Igual sale. Entonces le hice un pequeño homenaje al final a la Cata. Sí. Ahora, esta película, como yo decía, nos invita no solamente a enfocarnos, porque me rompiste el corazón, es una frase que le dice la negra Esther a Roberto, sí, no al revés. No al revés, claro. Que es muy importante saberlo. Sí. Pero no es solamente ese momento de la vida de Roberto, sino también vemos su infancia, ¿cierto? Vemos la complejidad de esa familia. A mí me parece que también hay unos guiños, por ahí aparece el Lalo, por ahí aparece el Nicanor en algún momento. Y tú escoges que esta narrativa tenga varias capas, ¿cierto? En algunos momentos escuchamos su voz y tú trabajas visualmente unas cosas así como una especie de postales, ¿cierto? En blanco y negro vemos su niñez. Material de archivo de Super 8, de la filmoteca.cl, que nos ayudó con eso mucho, que es el registro más grande que hay de Super 8 en Chile. Lo tiene la filmoteca.cl, que trabaja en la Universidad Austral, me parece, si no me equivoco. Y también varios momentos recreando las conversaciones con Álvaro Enrique, y también este juego que haces como de metacine, ¿cierto? En donde vemos a Daniel preparándose para interpretar a Roberto Parra. Cuéntanos respecto a esas decisiones de decir, no voy a hacer una cosa lineal para este momento, sino más bien voy a hacer esta especie de patchwork que vemos en la película. Claro, mira, es parte del proceso creativo, que es un proceso creativo que se extendió muchísimo en el tiempo. Entonces yo la primera versión del guión, que tiene muchos años, yo había hecho un relato de esta manera, muy saltado. Después, ¿qué te digo? Fue evolucionando, se convirtió en un guión lineal. Después volvió a saltarse, pero mientras iba acercando la posibilidad de hacer esta película, y cuando ya tuvimos los primeros fondos para hacer esta película y nos empezamos a enfrentar a la producción, cada vez se hizo más cuesta arriba. Entonces tuvimos que empezar a buscar soluciones, porque en realidad si yo hubiera tenido el budget, el presupuesto para hacer la película como estaba escrita, yo hubiera hecho una película como cualquiera que uno ve. Sin embargo, tuvimos que empezar a buscar soluciones para que esto fuera efectivo. Yo acostumbro siempre cumplir los presupuestos de mis películas, que es algo poco convencional. Sí, y que tus productores agradecen profundamente. Yo he sido productor, ponte tú, de Andrés Gut. Yo fui productor en El Desquite. Claro. Entonces, Andrés, que es un gran director, me encanta, es mi director preferido. Pero yo veía a Andrés como hacía una y otra vez la toma, porque es obsesivo. Andrés busca algo y lo busca. Yo sufría, yo como productor. Entonces yo cuando dirijo me pongo en el rol de productor también. Es muy raro que haga más de 3 veces una toma. Bueno, a veces sí, ya he hecho 7, 8, pero muchas veces hago lo que decimos en el set, ¡ace! Es un plano de la toma. Porque no tengo más presupuesto, entonces tengo que, y yo me voy a acotar siempre el presupuesto. Para hacer esto, yo tenía que buscar soluciones creativas, porque no podía recrear Chillán de los años 30, no podía. Tuve acceso, gracias a un acuerdo que tuvimos con EFE, que se portó muy bien con nosotros, estamos muy, muy agradecidos con ellos, de acceder a trenes y poder trabajar. Pero yo necesitaba 10 días en tren, yo pude hacer 5, ponte tú, por decirte algo. No es la cifra exacta, pero por decirte. Entonces tenía que encontrar soluciones creativas para cumplir con el guión. Y en este proceso creativo descubrimos esto. Descubrimos que podíamos hacer en el teatro que estábamos grabando escenas en el escenario. Claro, y que se ve que estás en un escenario. Y se ve, lo delato, digo, es un escenario, pero este mismo chico que está aquí en el escenario también lo pongo en Chillán de los años 30 porque podía acceder a algo. Entonces fui mezclando esto, haciendo una especie de patchwork, una especie de arpillera, como lo hacía Violeta, y todo esto se fue mezclando y le fue dando una unidad de estilo, pero una unidad de estilo que nace de la pobreza, que nace de la necesidad. Es como yo siempre digo, es como Valparaíso. El turista llega al Valparaíso, el gringo dice, oh, very beautiful, qué lindo, saco fotos.
Claro, pero ¿cómo se construyó Valparaíso? No lo hicieron a propósito, lo hicieron sin querer, porque necesitaban donde vivir, eran allegados. Partieron con unos palos, unas latas, y se agarraron del cerro, y tiraron para arriba una línea, una escalera que no llegó a ninguna parte. ¿Cómo pinto esto? Oye, hay unos retazos de pintura. Y eso se llenó de colorido de una cosa que parece un laberinto en los cerros. Pero no es algo hecho a propósito. O sea, en la película sí está hecho a propósito, pero nace de la necesidad, a eso voy. Sí. Y la necesidad se convierte en estilo. Sí. Ahora, lo bueno, o lo que a mí me pareció como espectadora, es que eso te recuerda todo el tiempo que igual esto es un relato. Es un relato que el personaje de Roberto le está contando al personaje de Álvaro Enrique en una de las escenas. Es un relato que él se está contando a sí mismo cuando está escribiendo sus memorias, ¿cierto? Es un relato que tú nos estás contando a nosotros. Además, el director de la película nunca aparece. Una pequeña escenita aparece con los zapatos. Sí. Y claro, y claro, entonces también estamos viendo, esto también es sobre la construcción de una película, y me parece que eso tiene su atractivo, ¿no? Sí, pues al final se convierte en algo, porque ¿sabes qué? Yo creo que resulta sincero. No es una película que trata de esconder sus pifias, sino que las muestra, dice, así somos, y un poco la historia de Roberto, y es una fábula, porque Roberto, la verdad, que la historia de la Negra Esther, nosotros trabajamos mucho en el puerto de San Antonio, esta es una película bien local de allá, con mucha gente que aportó desde el puerto, empresas portuarias, empresas chiquititas, que todos querían que esta historia saliera porque Roberto Parra es un ídolo en San Antonio. Y yo hablaba con gente de allá y cada uno, tiene su propia versión de la historia de Roberto y la Negra. O sea, Roberto cuenta una, y además Roberto la cuenta en décima. Cuando tú cuentas algo en décima, ya no es realista. Claro. Ya pasaste a la poesía. Roberto es un fabulador. Es alguien que está inventando todo. Sí, pues uno todo el tiempo está diciendo, ¿me estará contando? ¿Me estará chamullando? Y había una frase de Roberto muy bonita. Oiga, Boris, mire, esta mentira sí que es verdad. Y se ponía a contar un cuento. ¿Había que creerle todo? No sé. Entonces, por eso a mí me gusta decir, mira, esta historia tan desgarradora es un cuento, es un sueño, no es la realidad. Hay partes de la película que son reales y otras que son fantasías, ¿me entendí? Ahora, te voy a pedir que te acerques, pues me estás alejando y te me estás arrancando plano. Uno, dos. Estoy como se me ve la nariz nomás. ¿Dónde estoy? Ahora sí, te puedes mirar acá. Porque, viste, eso es lo bueno de nuestras conversaciones acá en Radio Unidad, que nos olvidamos que hay cámaras, que hay micrófonos, y nos lanzamos a hablar. Estamos con Boris Cuercha hablando de Me rompiste el corazón, que está en cartelera, y a propósito de el éxito que ha tenido la película desde su estreno. No sé si viste que acá mandamos a uno de nuestros jóvenes periodistas a hacer un reel. Sí, muy bien. Y estuvo ahí en el estreno y filmó ahí la música que hubo en vivo, etcétera. Sí. ¿Cuál sientes tú que es pensemos, La Negra Esther es la obra de teatro más vista en Chile y se sigue montando hasta el día de hoy, ¿no? La Rosa Ramírez continúa con el legado. La hija de la Rosa ahora hace de Negra Esther. En La Negra. Sí. ¿Y cuál sientes tú que es la relación que tiene el mundo popular? No el mundo que lo vivió, como tú dices, San Antonio, esta cosa así súper, que él hizo música acá, ¿no? Sino que a tanta gente le llama la atención, quiere se sienta encariñado y como apropiado de Roberto Parra. Claro, ahí es convocante. Es una historia convocante, habla de nosotros finalmente. Eso es lo que yo siento. Y aquí se conecta un poquito como con lo que hicimos con el mismo Alberto Hesbain, el Tito, que es el productor de esta película, que hicimos los 80. Y también en ese trabajo logramos esta comunicación, sentimos que de alguna manera se hermanan, como esta pertenencia. Sentir que lo que están viendo, porque en los 80, ¿qué pasaba? La gente sentía, esa es como mi familia. Sí. Era un comentario bien común. Todos queríamos ser hijos de Juan Herrera. O sea, de alguna manera se parecía un poco a nuestro viejo. Sí. Yo me acuerdo que mi viejo renunció a su trabajo porque habían echado injustamente a un compañero de trabajo. Mira, puta, tenía 5 cabros chicos que después de independiente no daba... Oye, bueno... Pero esas cosas que hacían los Juanes Herrera de ese tiempo. Pues. Entonces uno decía, puta, Juan Herrera tiene esa moral como la que tenía mi viejo, que ya desapareció. Sí. Ahora ya no existe. Sí. Bueno, esto mismo pasa con la historia de Roberto. Como que estamos hablando de un Chile que desapareció, pero que algo nos pertenece de eso. Sentimos esa pertenencia, ese empate. Y eso es lo que gusta a la gente, lo que permea, lo que la hace vibrar, lo que hace llorar y reír con la historia. Sí. También creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que el mismo arte ha hecho para mantener vivo a Roberto. O
O sea, estoy pensando en todo el trabajo que ha hecho Álvaro Enríquez, Los Tres, ¿cierto? La Regia Orquesta, el trabajo que ha hecho la Rosa Ramírez, que mantiene vivo no solamente el legado de Andrés Pérez, sino también el legado de Roberto, sus mismas décimas que están ahí en algunas. Yo tengo un par de libros con las décimas publicadas. Entonces, hablemos también de la construcción de una vida a través del arte, a la que tu película se une, ¿no? En términos de esa tradición. Sí, mira, fue muy importante la figura de Álvaro. Yo creo, ¿en qué sentido? En que él tomó una posta, porque realmente Roberto estaría cumpliendo 103, 104 años. Entonces, se necesitaba un vínculo que trajera a ese patrimonio musical que lo continuara. Uh-huh. Y Álvaro fue esa bisagra. Álvaro, al conocer al tío Roberto, no lo podía creer, porque tenían los mismos referentes musicales. Uh-huh. Pero Roberto los había chilenizado, como él hizo el yaguachaca. Claro, pero muy Django Reinhardt. Pero lo convierte en algo chileno, ¿entendí? Se apropia de eso. Por eso yo estoy a favor de las apropiaciones culturales, porque creo que eso es lo que hace crecer la cultura. No, si no se estanca y se convierte en algo de museo. No, tiene que estar vivo. Hay que tomar lo antiguo, mezclarlo con lo tuyo, con lo de otras partes, y creas algo nuevo. Para mí eso es la creatividad. Bueno, en fin, ese ya otro... Sí, pero además también aparece hay el diálogo identitario. Sí, entonces él hace este puente, y gracias a Álvaro entonces hay gente que no conoció la obra La Negra Ester, pero que sí le suena la música y que se ve también de alguna manera reflejado. Y vemos el fenómeno de hoy en día, que hay gente que tiene 18 años que va a la fonda a bailar cueca. Uh-huh. Que es una cuestión que yo no veía en mis tiempos, era más una cosa como que la cueca era más de salón. Uh-huh. Y ahora se ha transformado en algo vivo, que es lo que, como tiene que ser el folclore urbano. Tiene que ser algo vivo, algo que se respire, no algo de museo. Entonces eso es re interesante que pasó con el trabajo de Álvaro, y con esta película espero que siga esta continuidad. Claro. Ahora hay una escena muy bonita en donde el personaje de Roberto, interpretado por Daniel Muñoz, le dice al personaje de Álvaro Enríquez, en una entrevista, en la entrevista de radio, en donde le dice, bueno, es que yo crecí en este mundo de los cabarets y con las chiquillas del ambiente. Y yo me quedé pensando en ese concepto, el ambiente, ¿no? Que tiene que ver con, no solamente con lo prostibulario, sino también con un tipo de bohemia que también perdimos. Claro. Una pequeña acotación antes de entrar en esa pregunta. Mario Rojas hace ese rol. Sí. Yo llamé a Mario Rojas porque Mario Rojas es un folclorista nacional que fue el artífice. Uno de los de Quirusa. Era uno de los de Quirusa. Fue el artífice de que exista La Negra Ester. Porque fue Mario Rojas el que se acerca a Willy Semble y le dice: mira, tengo este librito de décima, que es maravilloso, que lo escribió Roberto Parra, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Ahí partió todo. Mira. Entonces yo dije: Mario, tenés que estar aquí en la película. Y le di el papel de ese entrevistador. De entrevistador de radio que los representa a todos. Gracias. Muy bien representado. Gracias, Mario. Mira, el ambiente, claro. Mi viejo, volviendo a mi viejo, me contaba que cuando llega el toque de queda después del golpe, la gente del Bosco intenta bajar las cortinas porque había que cerrarlo, y no podían cerrarlas porque se habían oxidado. Se habían oxidado de que nunca se cerraban. Que nunca se cerraban. El Bosco era un bar que había al lado de la iglesia de San Francisco, donde llegaban los actores a las 2 de la mañana, a las 3:30 llegaban los 4, llegaban los periodistas, y también se juntaban los matarifes. Ese era el ambiente bohemio. Uh-huh. y no cerraba nunca. Los actores que venían después de la función, los periodistas, porque las prensas se cerraban como a las 4 de la mañana, y los matarifes porque el sindicato matarife había tenido un beneficio que se quedaban con todos los interiores de los animales. Tenían mucha plata los gallos. El que mataba el animal se quedaba con todo, y eso se vendía, y tenían billetitos y trabajaban de noche, iban a carretear ahí. Imagínate ese ambiente bohemio. 4 o 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana en el Bosco, todo lleno de actores, periodistas, matarife, un ambiente transversal total. Eso ya no existe, pues la gente hoy en día se está guardando tempranito. Sí. O no se junta, no hay esta cosa transversal de diálogo intercultural, diríamos, de las distintas gente que viene de distintos mundos, ¿no? No existe, ¿no? Y hay una nostalgia ahí, y quería preguntarte respecto a eso, desde 2 lugares. Uno tiene que ver con la representación de ese mundo, porque pasamos tiempo, en la película pasa tiempo, y nosotros con ella, al interior de este mundo bohemio, de los prostíbulos, ¿cierto? De las boîtes, de los cabarets, como dicen en la película. Sí.
Pero también está esta cosa de la música y, como tú dices también, en la película Álvaro Enrique es muy importante porque fue quien hizo el diseño musical de la película. Sí, claro. Que nunca se transforma en un musical, pero que tiene un montón de música. No es un musical, no es un musical propiamente tal. Es la historia de un músico. Igual que uno hace una película de Bob Dylan, bueno, van a haber temas de Bob Dylan, pero uno está contando la vida de él. Y esto es lo que pasa en la película. Estamos contando una historia de amor desgarradora que de alguna manera se conecta con un Chile medio desgarrado. Porque el ambiente del cabaret es tóxico. O sea, tiene una parte que es como de oropel, que es la noche, las luces, la música. La libertad. Sí, el alcohol, la nube del alcohol, pero después tiene un amanecer que es fatal. Y además, tempranamente en la película también nos muestra la violencia. Sí, de inmediato, porque son ambientes sumamente violentos. Ahora, ¿qué pasa? Roberto se salvaba, porque Roberto era un creador. Entonces el arte para mí lo salvaba, él lo hacía surgir de ese ambiente. Y entonces yo hago una metáfora en la película muy sencilla, que es, una vez que pierde la guitarra, se pierde a sí mismo. Cuando encuentra la guitarra, se reencuentra y resurge y sale. Pero cuando pierde la guitarra, que él dice, la perdí más de 70 veces en mi vida, perdí una guitarra, él se hunde en las oscuridades que tiene los bajos fondos. Sí, pues, si él vivió con los monreros, los cocoteros, vivía en ese ambiente. Ahora, ¿por qué Roberto no se pierde como los otros que se pierden ahí, como el hacho malo de la película que muere apaleado en una zanja? ¿Por qué no? Porque él tenía la música y la poesía. Y también a la negra, que en la película lo salva en algún momento. Que transformaba eso en otra cosa, lo transmutaba en poesía. Pero claro, ese ambiente realmente no es un ambiente muy bonito. No, y también por eso digo que es interesante en la película, como todo eso muestra luces y sombras. Ahora, para cerrar, Boris, recordarles que Me rompiste el corazón está en cartelera en todo Chile, en distintas salas del país. Sí, está en todo Chile. Por ahí me reclaman de algunas partes, oye, no está aquí, no está acá. Bueno, eso ya depende de los distribuidores, pero sí, y mira, algo bonito que pasó, que también está en la sala de cinearte, porque generalmente como que hay ahí una separación, está en las salas comerciales y no está en cinearte, o viceversa. Sí. Pero ahora sí estamos en la sala Nemesio, en La Reina, estamos en el Normandí, con mucho éxito. Hoy día voy a estar en la sala Insomnia en Valparaíso haciendo un cineforo. Y también está la sala llena, entonces hay un interés transversal por esta película, eso me interesa a mí. Y es lo que he intentado hacer con la mayoría de mis trabajos, de tratar de hacer un trabajo transversal para toda la gente. Me siento que el creador, el director, está al servicio de la sociedad y no al revés. No es un ser privilegiado, es un ser que tiene que trabajar para la sociedad y para toda la sociedad, para todas las capas sociales. No es que yo le hablo a este público o a este de acá. Eso es lo que a mí me gusta. Y es un poco lo que hizo también Roberto en su trabajo. Sí, totalmente. Gracias, Boris, por venir a Radio Unidad. Muchísimas gracias a usted, porque esto es lo más importante para difundir las obras. Bueno, y para también pensarlas, ¿no? Yo siento que eso también es muy fascinante de nuestro trabajo, de poder conversar con ustedes y pensar las obras, así que ya lo saben. Para ver la trastienda, que es mucho menos glamorosa de lo que uno se piensa. Pero yo creo que nos ayuda también a valorarlo. Nos vamos a ir escuchando los tres, a propósito. Ay, qué bueno. En el Unplugged, ahí rendiendo homenaje a Roberto Parra, y ya volvemos para hablar de diseño gráfico y política. Mira este programa, así, muy diverso. Te paseas por todos lados.